Mayday, 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 we have a problem. Water is coming in. Suecia tenía una larga tradición de acogida de extranjeros, pero ahora algo ha cambiado. La mayoría de las encuestas muestran que hasta hace unos años alrededor del 60% de la población era positiva hacia la migración. Y entonces todo cambió. Una falta de acuerdo que pone de manifiesto la crisis que esta supone la inmigración para el resto de los países de la Unión Europea. En los últimos años, Europa ha experimentado una de las crisis migratorias más difíciles de toda su historia moderna. Y hemos sido testigos de cantidad de flujo de personas, tanto por tierra, mar y aire, tratando de ingresar a Europa. Pero lo más delicado es, muchas de esas personas han perecido durante esa travesía para llegar a este continente. Por eso hoy en día muchos medios de comunicación han sacado noticias extremadamente tristes de ver cómo esas personas que por las razones que sean han querido salir de su país, llegar al viejo continente, pero muchos de ellos se han quedado en el camino. Así que el día de hoy responderemos una de las preguntas que yo me he hecho durante todos estos viajes por los diferentes países de Europa. ¿Realmente esa crisis migratoria que muchos llaman como la gran crisis del siglo nos podría afectar a nosotros que venimos de países de Latinoamérica, de Centroamérica? Y sí me quise hacer la pregunta, ¿hoy en día sí vale la pena emigrar a Europa, ya sea solo o con familia? Pues el día de hoy vamos a responder a ese interrogante de acuerdo a todas estas informaciones que les traigo el día de hoy, no solamente noticias, sino también las últimas estadísticas migratorias. Y al final de esto quisiera que ustedes me respondieran una de las preguntas que más me ha impactado a mí cuando veo este tipo de foro. Y te podría asegurar que podrías ayudar a muchas personas que en este momento están viendo este video y están pensando si Europa sigue siendo esa buena alternativa, independientemente del país que tú estés pensando en emigrar. Así que empecemos con este super video totalmente informativo, actualizado. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas de esta información de alto valor, de alto contenido. Empecemos. La Guardia Costera italiana encabeza los esfuerzos de rescate para salvar al menos a 400 migrantes a la deriva en un bote en el mar Mediterráneo entre Italia y Malta. El barco había partido de Libia y que muchos a bordo requieren atención médica. Cada año miles de migrantes huyen por esta peligrosa ruta de la guerra, la persecución y la pobreza. Si hablamos de causas, podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas y horas. Pero las principales causas, de acuerdo a estos medios de comunicación, a estos expertos, básicamente es una combinación. No solamente sucede en esos países que se encuentran en una guerra, en un conflicto, sino que yo me atrevería a decir sucede en todos los países que existen desigualdades sociales. Lo primero es el tema de los conflictos armados. Lo segundo son esas persecuciones políticas o por género, por religión o todo este tipo de cosas que ciertos gobiernos o ciertos frentes de la sociedad no les gusta cómo somos y entonces en vez de apoyar o hacernos sentir parte de la sociedad, lo que hacen es perseguirnos. Y si le sumamos a eso la pobreza extrema, la falta de oportunidades, pues eso genera básicamente una bomba de tiempo que nadie que tenga 5 dedos de frente se va a quedar viviendo en un lugar de esos, y por eso automáticamente encontramos día a día personas con maletas, con ganas de iniciar en un nuevo país. Si tú conoces otros motivos, recuerda dejármelo en este video, porque en este video realmente quiero que tú hagas parte al 100%, porque esto es de acuerdo a mi experiencia visitando casi todos los países de Europa que he tenido la oportunidad de conocer, pero obviamente quiero saber tu opinión para que con eso personas que no han venido todavía a Europa abran la mente y por lo menos se ubiquen políticamente lo que está sucediendo hoy en día en Europa. Suecia tenía una larga tradición de acogida de extranjeros, pero ahora algo ha cambiado. Así lo explica el director de Cáritas en Suecia. Most of the
La mayoría de las encuestas muestran que hasta hace unos años, alrededor del 60% de la población era positiva hacia la migración. Y entonces todo cambió, en parte también debido a la narrativa negativa de los líderes políticos, que crearon un relato sobre la conexión de la migración con toda la criminalidad y lo que iba mal en la sociedad. Y culparon a los migrantes y las migraciones de todo. Julius Ntuwa trabaja en Cáritas ayudando a personas discapacitadas. Llegó de Camerún hace 8 años y ha visto cómo el país ha ido cerrando sus puertas. Es lamentable. Aconsejaría no venir, porque ya no es hospitalario. Al ver esas noticias y esas entrevistas, uno piensa realmente y uno dice, efectivamente hay ciertos grupos cuando inician un proceso de migración que nunca logran, digamos, vincularse a ese nuevo lugar. Ahí sí yo estoy de acuerdo con ciertos gobiernos. Quiero aclarar que si tú llegas a un país, por lo menos debes tratar de integrarte a esa sociedad. Obviamente, y aquí quiero aclarar, que sin dejar mis raíces, sin dejar mis costumbres, sin dejar mis creencias. Pero lo que tengo que entender es que si yo voy a esos lugares, tampoco los puedo obligar a ellos a que crean en lo que yo creo o que tengan las costumbres que yo tengo. Eso sucede en muchas de las culturas que hoy en día los países europeos reciben. Y no vamos a entrar en detalle porque este video no se trata de sacar el dedo y señalar. Se trata es que tú entiendas que muchos de estos países, como vieron en los videos anteriores, como en el caso de Suecia, han ido cerrando sus puertas porque dicen, nosotros no podemos seguir recibiendo a ciertos grupos de otros países porque estadísticamente, porque la historia nos ha dicho que esas personas jamás se van a poder identificar con nuestra cultura, con nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué recomendación tú le darías a esas personas que culturalmente son muy diferentes y van a viajar? ¿Qué les dirías tú de acuerdo a tu experiencia o de acuerdo a tu conocimiento? ¿Qué deben de hacer cuando lleguen a un país? Por favor, los leemos. Lo que ustedes están viendo aquí a continuación es un cuadro muy importante que quiero que analicemos juntos. Este cuadro básicamente relata el año, el número de migrantes llegados y los países de origen de estas personas. Y ustedes mirarán, Fabián, pero esto va en descenso. Eso es algo positivo y algo negativo dependiendo cómo lo quieras ver. Pero de acuerdo a cómo lo están viendo estas entidades, estas organizaciones de derechos humanos, está mal. Porque básicamente esto lo que comprueba es que Europa efectivamente cada vez está reforzando sus fronteras, ya sea terrestres, marítimas o aéreas. Y esto no solamente es un problema para estos países que están en guerra como Irak, Afganistán, Siria o ahora Ucrania, o los países de África, sino que también hay que sumarle que a estos países también aparece ahí Venezuela y también atrás está Cuba, está Colombia, está Bolivia, está Perú, está México. Hay muchos países de Latinoamérica que, aunque no aparecen en esta lista, si ustedes miran las estadísticas completas, aparecen también en el listado de estos países. Y esto es muy preocupante. Es preocupante porque lastimosamente esto lo que genera es que las personas que realmente sí tienen un problema, las personas que sí necesitan realmente que estos gobiernos de acá de Europa les den una mano para iniciar una nueva vida, porque realmente en sus países están perseguidos y están al borde de perder lo más preciado que es la vida, pues básicamente se encuentran con unos muros burocráticos que hacen la cosa cada vez más difícil. Por un lado se habla de crisis migratoria, se habla que los gobiernos están cerrando las fronteras, pero por otro lado nos encontramos estas noticias de ciertos países, para no decir que son muchísimos, los que están diciendo que estamos necesitando mano de obra. Entonces uno se pregunta, o al fin no quieren o si quieren los inmigrantes. Así que básicamente la Unión Europea lo que ha dicho en su parlamento, en sus reuniones, es que sí necesitan los extranjeros, pero de una forma organizada, de una forma legal. Es decir, que están en contra de la migración ilegal. Por eso en este canal hemos querido mostrarte
a todos los países que hemos llegado, las formas de irte de forma legal, de forma regular. Obviamente existen formas de que si tú llegas como turista, como nuestra visita que hicimos en Croacia, y consigues un permiso de trabajo, automáticamente tu estatus está regularizado. Es decir, pasa de ser turista a tener tu contrato laboral y a aportar. Al final lo que le importa a los países es que tú aportes en impuestos, en prestaciones, porque así la plata vuelve y se invierte. Lo que no quieren es que tú llegues a trabajar en negro y básicamente pues no tienen el control de los impuestos y tú sí utilizas muchas cosas del gobierno, pero al final no devuelves absolutamente nada. Eso es básicamente lo que la Unión Europea en este momento le está apuntando. Por eso hay ciertos países que anteriormente tenían las puertas supremamente abiertas, a mi punto de vista, que hoy en día es mucho más complejo emigrar a estos lugares. Así que chequea este canal que tienes toda esa información. Europa básicamente tiene dos focos de inmigración ilegal muy grandes. La primera es el sur de Europa, lo que es España, Italia, Grecia, los países del sur. Estos países luchan constantemente con la inmigración básicamente vía marítima. Lo grave del asunto es que los países de la Unión Europea no han podido todavía organizarse, porque lo que dice Italia, lo que dice España y lo que dice Grecia, en mi concepto tienen razón. Si yo recibo 500 migrantes al día que llegaron a este tipo de embarcaciones improvisadas, lo que yo espero es que la Unión Europea me ayude a dividir esta gente por toda Europa y no la carga la tenga yo como país, porque entenderán que no son países que sean potencias dentro de Europa, dentro de las economías más fuertes como son Alemania o los países del norte de Europa. Eso es uno de los principales problemas y por eso muchos medios de comunicación han determinado esto como una crisis, y lo dicen como crisis es para que los otros países que tienen más dinero, que tienen más euros, digan: hey, vamos a apoyarnos como Unión Europea, como comunidad, pero al final ha sido un proceso bastante difícil. Por eso aquí yo quiero hacer una reflexión para ti si estás pensando en salir de tu país. La primera reflexión es que yo te pregunto a ti, ¿tú sí estás realmente preparado para saber que si sales de tu país vienes a un lugar en donde las costumbres, en donde muchas de las cosas que nosotros conocemos como normales en nuestros países, aquí son, digamos, totalmente diferentes? Y yo en mis videos, viviendo aquí en los Países Bajos, te he dicho cómo un país como estos, que es tan extremadamente organizado, al final muchos latinos, y voy a poner aquí un punto un poco caliente, se aburren de estar aquí porque dicen que es un país extremadamente organizado y que tú no puedes infringir las reglas como en otros países, que compras el favor o que todo está, digamos, todo es permitido. Aquí no. Por eso es que al final estos países cada vez están colocándole más problemas a las personas que no se pueden integrar. Así que sí me gustaría saber tu opinión. ¿Qué recomendación les darías a esas personas que van a llegar a esos países? ¿Es importante integrarse a medias? ¿O cuál es tu recomendación? Déjalo en los comentarios. Ahora, antes de empezar este video, estaba viéndome un documental de la DW de Alemania. Y básicamente hablaban de las pandillas de Marsella en Francia, que al día han tenido 2 asesinatos en este verano de forma ininterrumpidas. Eso está pasando en Francia en este momento. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así que está pasando en Francia, en un país que todo se vende como si fuese perfecto? Y no vamos a dejar Francia ahí. Si nos vamos a ciertas ciudades, a ciertos lugares un poco alejados del turismo, en Portugal, en España, en Madrid, en Barcelona, sucede prácticamente lo mismo. Y sucede también en Italia, que anteriormente hablar de sicariato, hablar de delincuencia, aquí en Europa uno decía, no, eso no sucede acá. Pues déjenme decirle que está sucediendo. Y por eso es que ustedes vieron el video de Suecia, en donde las autoridades suecas
están prácticamente alarmadas. Tanta delincuencia, gente quemando autos, haciendo una cosa que hasta en nuestros países sería difícil de asimilar. Ahora imagínense a esta gente, que tú vengas, hagas gueto en lugares, no te quieras vincular a la sociedad y termines tú siendo un problema. Por eso es que al final muchos determinan que los problemas que están sucediendo de delincuencia de ciertos países de Europa es debido a la inmigración ilegal, de la inmigración no organizada. ¿Qué piensas? ¿Cierto o no cierto? Por eso siempre he recomendado aquí en mi cuenta de Instagram hacerlo de una forma organizada, de una forma legal, porque los países hoy en día te van a recibir con las puertas abiertas si tú haces un proceso migratorio bien organizado. Así que si hablamos de esta crisis migratoria en Europa, hablaríamos de crisis cuando tú lo haces de una forma irregular, de una forma no organizada. Lo más seguro es que cada vez que te vas a querer regularizar en un país, y lo vamos a ver de aquí en adelante con las nuevas elecciones, vimos el caso de España, que prácticamente ese partido de ultraderecha cogió mucha fuerza. La extrema derecha está ahora en Italia, un país que ha ido cerrando poco a poco sus fronteras a los inmigrantes, y al norte de Europa, lo que es Finlandia, Dinamarca y Suecia, también están con el mismo estilo. Y sin dejar atrás el país donde yo vivo actualmente, que son los Países Bajos, que básicamente el primer ministro Mark Rutte le tocó renunciar con todo su gabinete, porque básicamente se armó un escándalo con el tema de unas nuevas políticas migratorias. Escuchen el video. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Como dice mi madre, aquí en este tema hay mucha tela que cortar. Quise hacer un alto en el camino con los videos que estoy haciendo porque consideré que esta información es muy importante, y básicamente es que la crisis existe para la migración ilegal. Hay que ponerle cuidado a eso, los gobiernos lo han dicho, para que las personas no terminen ahogándose en alta mar, para que las personas no las sigan deportando de los aeropuertos, de los terminales terrestres, puedan obviamente vincularse, integrarse a los países de Europa, que en ningún momento han dicho que no necesitan a los inmigrantes. Al contrario, históricamente está demostrado que muchos países de Europa son lo que son gracias a los inmigrantes. Fueron realmente los que hicieron crecer estas ciudades, y eso nadie lo niega. Así que si tú quieres hacer un buen proceso migratorio, recuerda enviarme un mensaje a mi Instagram, que yo con mucho gusto te estaré dando toda la información de cómo hacer un buen proceso migratorio de acuerdo a los países que hemos visitado, y que tenemos esa información y es totalmente personalizada. Así que aquí te dejo mi cuenta por si quieres tenerme un poquito más cerca. Y ahora sí quiero que me ayuden con esta pregunta a responderla, ya sea que hayas migrado o no hayas migrado. Independientemente, sí me gustaría tu respuesta. ¿Estarías tú realmente dispuesto a enfrentar esos desafíos que supone la inmigración, como aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura y poderte adaptar a ese país? ¿Lo harías o no lo harías, o lo harías a media? Me gustaría que tú me lo dejaras, porque realmente es muy importante pensar que cuando tú vas a inmigrar a un país es una decisión que debe ser tomada con mucho conocimiento y con mucha preparación. Si alguien quiere agregar más, bienvenido al chat. Abajo pueden totalmente despacharse, escribir lo que quieran, sumarle a este video, porque obviamente hay mucha información. Apenas tengamos nueva información detallada de nuevas reglas, de nuevos requisitos para ingresar a Europa, estaremos ahí al pendiente para darles toda la información en tiempo casi real. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en otro video más. Adiós.